buenas tardes, chiquillos. Vamos a dar inicio a una nueva clase de lenguaje, ya la última clase de esta semana. El día viernes no tenemos clases porque es feriado, así que esta sería nuestra última clase. Después ustedes tienen educación física, así que a ponerle mucho entusiasmo, muchas ganas y mucha concentración a esta clase. Como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración y ahí en sus casitas van a juntar sus manitos y van a repetir después de mí. Señor, le damos gracias por el nuevo día de vida que usted nos da. Le queremos pedir que nos cuide, que nos protejas, igual como nos has cuidado y nos has protegido hasta ahora. Cuida a mi familia, a mis primos, a mis familiares, los más cercanos y los no tan cercanos. Cuida a mis amigos, a mis compañeros, a la familia de mis compañeros. Cuida a los profesores, a los directivos, a sus familias. Cuida a toda la gente en general que lo está pasando mal en este momento. Haz que sigan sanos, que se sigan recuperando, la gente que está más grave. También quiero pedirte que me ayudes a mí a poner atención en clases, a seguir las instrucciones del profesor, a respetar las normas, a ser cada día más inteligente, más disciplinado, más amable, más respetuoso, ¿ya? A tener un corazón enorme para amar y cuidar de mí y del prójimo. Ayúdame a ser mejor hijo, a ser una persona que contribuya a la sociedad. Y también te quiero pedir por toda esa gente que lo está pasando mal. Cuídalos mucho, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Ahora vamos a empezar también, como es costumbre, vamos a normalizar o verbalizar, mejor dicho, nuestras normas de la clase, que son, primero, asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegas a esa hora no podrás ingresar a la clase y quedarás ausente. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Tienen que apagar los micrófonos para así evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Tienen que mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con nombre real. Eso lo hemos mejorado mucho, así que los felicito por eso. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas o juguetes en ellas. No se puede tener mascotas o juguetes como hoy día vi a algunos, ¿ya? Así que la mascota la dejan de lado, los juguetitos los dejan de lado, porque si no, ustedes saben cuál es la norma número 10. Aquí la vamos a leer. La 9 antes dice, al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10, el estudiante que se le llame la atención en más de 3 ocasiones será eliminado de la clase. Solo podrá entrar a la siguiente y quedará registrado en cuaderno de vida del profesor. La fortaleza del carácter de hoy y de esta semana es soy disciplinado, ¿cierto? Y la frase que nos va a caracterizar es me comunico bien, miro a los ojos, transmito seguridad, hablo con oraciones completas y claridad de ideas, sin muletillas, con tono, volumen y registro apropiado a la situación, ¿ya? Las personas disciplinadas cumplen con todas estas características. Miran a los ojos cuando quieren comunicar algo, se transmite seguridad, ¿cierto?, de lo que está hablando. Habla con oraciones completas, no con el sí, no, con oraciones completas, sí porque o no porque, fundamentando su opinión. Sin muletillas, ¿ya? Con un tono adecuado, tono fuerte, con un volumen adecuado también y con un registro apropiado, ¿ya? Eso hacen las personas disciplinadas. Antes de empezar, una hacer ahora. Van a tomar el tomo 1 del libro de lenguaje con el que trabajamos la clase anterior, lo van a abrir y van a leer el texto Cancerbero de la página número 15 y 16. Luego de que lean el texto Cancerbero, ustedes van a completar la actividad que aparece a continuación, la pregunta. El texto es este, Cancerbero. Ahí aparece el texto, ¿cierto? Página 15, página 16 y abajito aparece una pregunta. ¿Cómo era Cancerbero? Respuesta completa. Cancerbero era y ustedes van completando, ¿ya? El texto está súper divertido. Todos los textos de este semestre, de esta unidad por lo menos, están muy, muy divertidos. Palabras claves de la clase de hoy. Siervo. Fíjense cómo está escrito siervo. ¿Qué significa esta palabra? Esclavo o persona enteramente sometida al servicio de otra. Eso es ser un siervo. Ahora, esta palabra siervo no es lo mismo que esta palabra siervo, que está escrita con C. Una está escrita con S de sapo y la otra está escrita con C de copa, ¿ya? Esta palabra siervo es un animal mamífero que vive en los bosques. Siervo con S es una persona que está sometida a otra o al servicio de otra. Y siervo con C es un animal mamífero que vive en el bosque. Nosotros, como especie, tenemos muchas palabras que suenan igual, pero a veces se escriben diferente.
Por eso es importante usar el contexto de la lectura para entender su significado, ¿ya? Por eso yo tengo que leer un párrafo completo donde aparece la palabra para poder comprenderla mejor. Es muy, muy importante. Y también es muy importante tener buena ortografía, porque yo al momento de escribir, si escribo, por ejemplo, Juanito era un ciervo muy, muy, muy sacrificado. ¿Qué quiere decir? Que Juanito era un animal mamífero muy, muy sacrificado o que era una persona enteramente sometida a otra muy sacrificada. ¿Ven? Ahí hay que tener muy claro y muy consciente y muy presente cuáles son eh, los tipos de palabras que estamos utilizando y nosotros tenemos que saber utilizarlas de acuerdo al contexto que nos está dando la clase, ¿ya? O el texto en este caso. Antes de empezar, recordemos un poco lo estudiado. Primero, ¿qué aprendimos ayer en clase? Ayer aprendimos un modo o un modelo para responder opiniones o preguntas. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué es el modelo RICE de opinión? ¿Para qué nos sirve este modelo? ¿Qué significa la letra R del modelo? ¿Qué significa la letra I? ¿Qué significa la letra C? ¿Y qué significa la letra E? ¿En qué se diferencia el modelo RICE de opinión del modelo RICE de conocimiento? Esas 8 preguntas nos van a servir para repasar y recordar un poquito la materia. Jueves 1 de abril del año 2021, ya entramos al mes de abril, esa es la fecha de hoy día, y el objetivo de la clase es contestar una pregunta de conocimiento de manera escrita, usando el modelo RICE. La clase pasada nosotros utilizamos el modelo RICE de opinión para responder y fundamentar de manera correcta una opinión, y ahora estamos usando el modelo RICE de conocimiento para fundamentar de manera correcta una pregunta de conocimiento. En esta clase de nuevo vamos a leer textos, vamos a buscar unas preguntas y en base a esas preguntas nosotros vamos a responder utilizando cada uno de los pasos del modelo RICE, el cual yo les voy a mostrar cómo se hace y luego van a trabajar ustedes. Subrayan el objetivo, ¿cierto? Escriben en su cuaderno la fecha, el objetivo y estos datos del profesor no lo escriban porque solamente los coloqué yo, ¿ya? Modelo RICE de conocimiento. ¿Qué significa el modelo RICE de conocimiento? Igual que el de modelo RICE de opinión, tiene 4 siglas, la R, la I, la C y la E. La R quiere decir repetir parte de la pregunta, igual como lo hicimos en el de opinión. La I, en cambio, incluye una respuesta que yo tengo que sacar, ¿ya? Que yo tengo que inferir del texto, una respuesta que yo tengo que interpretar del texto, ¿ya? La C es citar la evidencia del texto y la E es explicar la evidencia del texto. ¿En qué se diferencia el modelo RICE el modelo RICE de conocimiento al modelo RICE de opinión? En que en la I yo no tengo que incluir una opinión aquí en el modelo RICE de conocimiento, yo tengo que incluir una respuesta, ¿ya? No es una opinión, es una respuesta. Por eso cuando yo empiezo ahora la pregunta, tengo que empezar respondiendo con parte de la pregunta. Y observen cómo se hace. Miren, esto no se anota, pero lo coloqué para que lo tengamos un poquito más claro. El modelo RICE de conocimiento consiste en que el lector debe dar o entregar una respuesta fundamentada, siguiendo cada uno de los pasos que indica el modelo. El modelo RICE de conocimiento se diferencia del modelo RICE de opinión en que el primero se basa en incluir una respuesta textual del texto, el modelo RICE de conocimiento. En cambio, el segundo, el modelo RICE de opinión, se basa en la opinión que tiene el lector ante una situación. Observen las siguientes imágenes, miren. Reflexionen en relación a ella y respondan las preguntas realizadas por el profesor. Aquí yo les voy a leer el texto, así que mucha atención. Dice, Cancerbero era un perro de 3 cabezas, aunque algunos textos le atribuyen más de 50. Tenía cola de dragón y varias serpientes se alojaban en su lomo. Según cuenta la mitología griega, el trabajo de Cancerbero era vigilar la entrada al Hades. El Hades, o el inframundo, era el lugar donde debían vivir los espíritus de los muertos. El trabajo principal de Cancerbero en la mitología griega fue el de un perro guardián del inframundo. También era un ciervo, y aquí aparece la palabra, era un ciervo, con S, fiel a Hades, que era el dios del inframundo. Es decir, era alguien que estaba sometido a las órdenes de otra persona, que en este caso era Hades, el dios del inframundo. Cancerbero se representa más a menudo moviéndose a lo largo de las orillas del río Estigia. Este río era el límite establecido entre los muertos del inframundo y los vivos de la tierra. Cancerbero era el responsable de vigilar las puertas del inframundo, evitando que los muertos escaparan.
así como que los vivos fueran allí sin el permiso de Hades. Cancerbero guiaba a los muertos a los nuevos espíritus que entraban al inframundo, pero se volvía salvaje y se comía a cualquiera de ellos que tratara de pasar por encima de él y tratara de volver a la tierra de los vivos. El nombre Cancerbero proviene del griego kerberos, que significa moteado o con manchas. Según los griegos, sus tres cabezas representaban al pasado, el presente y el futuro, mientras que otras fuentes sugieren que simbolizaban el nacimiento, la juventud y la ancianidad. El arma más poderosa de Cancerbero era su mirada, tan terrible que cualquiera que le mirase a los ojos era inmediatamente convertido en piedra. Se dice también que Cancerbero tenía dientes afilados como cuchillas y que su mordisco era venenoso. El padre de Cancerbero era Tifón, el más poderoso y mortífero monstruo de la mitología griega, además de un dios. Tifón era un gigantesco dragón que escupía fuego que se tenía brillantes ojos rojos, un centenar de cabezas y un centenar de alas, de tal manera que hasta los dioses del Olimpo sentían temor ante él. Dondequiera que fuera Tifón llevaba el terror y el desamparo, siendo su misión destruir el mundo. La madre de Cancerbero era Equidna, una criatura mitad mujer y mitad serpiente, conocida como madre de todos los monstruos. Sus ojos eran negros y su cabeza y torso los de una bella mujer, mientras que la mitad inferior de su cuerpo era la de una serpiente. Vivía en una cueva a la que atraía a los hombres gracias a su hermosura, para poco después devorarlos. ¿Ya? Ese es el texto que acabamos de leer. La pregunta acá, ¿cómo era Cancerbero? Acá se supone que los chicos ustedes me van a tener que dar diversas respuestas. Tú dame una de las respuestas y la escribes debajo de tu cuaderno, ¿ya? Me das una respuesta y la escribes debajo de tu cuaderno. En relación a la respuesta de sus compañeros, reflexionemos. ¿Sus respuestas creen ustedes que son correctas? ¿Qué creen ustedes? Piensen si están correctas, si están completas o no están completas, les falta algo, no les falta algo. Piensen en el modelo RICE y en los pasos que tienen que seguir cada uno de estos modelos para verificar o comprobar si sus respuestas están correctas o no. Observen ahora estas imágenes. Miren, escuchen atentamente la lectura del profesor. Observen cómo él utiliza el modelo RICE de conocimiento para responder una pregunta. Reflexionen sobre el trabajo y pongan mucha atención. Muy bien, entonces aquí yo voy a leer de nuevo el texto. Quiero que pongan de nuevo mucha atención y vamos a responder la pregunta, ¿cómo era Cancerbero utilizando el modelo RICE? Entonces, yo empiezo. Dice, Cancerbero era un perro de 3 cabezas, aunque algunos textos le atribuyen más de 50. Tenía cola de dragón y varias serpientes se alojaban en su lomo. Según cuenta la mitología griega, el trabajo de Cancerbero era vigilar la entrada al Hades. El Hades, o el inframundo, era el lugar donde vivían los espíritus de los muertos. El trabajo principal de Cancerbero era la mitología griega, fue el de un perro guardián del inframundo. También era un siervo fiel de Hades, que era el dios del inframundo. Cancerbero se representa más a menudo moviéndose a lo largo de las orillas del río Estigia. Este río era el límite establecido entre los muertos del inframundo y los vivos de la tierra. Cancerbero era el responsable de vigilar las puertas del inframundo, evitando que los muertos escaparan, así como que los vivos fueran allí sin el permiso de Hades. Cancerbero guiaba a los nuevos espíritus que entraban al inframundo, pero se volvía salvaje y se comía a cualquiera de ellos que tratara de pasar por encima de él y tratara de volver a la tierra de los vivos. El nombre Cancerbero proviene del griego kerberos, que significa moteado o con manchas. Según los griegos, sus 3 cabezas representaban al pasado, el presente y el futuro, mientras que otras fuentes sugieren que simbolizaban el nacimiento, la juventud y la ancianidad. El arma más poderosa de Cancerbero era su mirada, tan terrible que cualquiera que le mirase a los ojos era inmediatamente convertido en piedra. Se dice también que Cancerbero tenía dientes afilados como cuchillas y que su mordisco era venenoso. El padre de Cancerbero era Tifón, el más poderoso y mortífero monstruo de la mitología griega, además de un dios. Tifón era un gigantesco dragón que escupía fuego, que se tenía brillantes ojos rojos, un centenar de cabezas y un centenar de alas, de tal manera que hasta los dioses del Olimpo sentían temor ante él. Dondequiera que fuera Tifón llevaba el terror y el desamparo, siendo su misión destruir el mundo. La madre de Cancerbero era Equidna, una criatura mitad mujer y mitad serpiente, conocida como madre de todos los monstruos. Sus ojos eran negros y su cabeza y torso los de una bella mujer, mientras que la mitad inferior de su cuerpo era la de una serpiente.
Vivía en una cueva a la que atraía a los hombres gracias a su hermosura para poco después devorarlos. Entonces, ¿cómo era Cancerbero? La letra R del modelo RISE me dice, primero debo repetir parte de la pregunta. Ah, entonces yo voy aquí a decir Cancerbero era, porque me está preguntando por Cancerbero. Cancerbero era. En segundo lugar, debo incluir mi respuesta y me pregunto, ¿cómo era Cancerbero? Y recuerdo lo que me decía el texto. Me decía el texto que era monstruoso, que tenía colmillos, que tenía serpientes en el lomo, que tenía alas, que tenía colmillos afilados, que transformaba a la gente en piedra. Vuelvo al texto si es que no recuerdo algo, vuelvo al texto y busco dónde aparece esta respuesta de cómo era Cancerbero. Entonces, era una criatura monstruosa en el fondo, ¿cierto? Con todas las características que me dieron, era una criatura monstruosa. La C me dice, ahora debo citar evidencia del texto que justifiquen que Cancerbero era monstruoso. ¿Cuáles son esas evidencias? Todas las características que yo nombré anteriormente. Porque el texto, y aquí es donde yo tengo que fundamentar con el texto, porque el texto dice que tenía varias cabezas, cola de dragón y serpientes en el lomo. Decía que tenía dientes filosos y una mordida venenosa. Su mirada convertía en piedra a las personas y se comía a los que quisieran escapar del inframundo. Todas esas características que aparecen en el texto me dicen que él era monstruoso. Y por último, debo explicar mi evidencia, la cual está relacionada con la respuesta. ¿Por qué yo di esta evidencia? Esto quiere decir que Cancerbero era una criatura monstruosa que infundía terror en los que lo ven. ¿Ya? Esa es la forma de utilizar el modelo RISE de conocimiento. Tengo que yo, primero, buscar, para responder, primero tengo que buscar en parte de tengo que buscar en la pregunta parte de la respuesta. ¿Ya? Primero repetir parte de la pregunta para responder. Por ejemplo, Cancerbero era. En segundo lugar, tengo que incluir mi respuesta en este caso, porque es modelo RISE de conocimiento, no es modelo RISE de opinión. ¿Cómo era Cancerbero? Era una criatura monstruosa. La C, debo citar evidencia. ¿Por qué? Y vuelvo al texto y busco las evidencias que a mí me fundamenten que Cancerbero era una criatura monstruosa. Tenía varias cabezas, cola de dragón y serpiente en el lomo, tenía dientes filosos, mordida venenosa, se comía a la gente, su mirada convertía en piedra a las personas. Y por último, la E, tengo que explicar esta evidencia. Esto quiere decir que Cancerbero era una criatura monstruosa que infundía terror en todas las personas que lo veían. Así se responde este tipo de preguntas con el modelo RISE de conocimiento, siempre utilizando la estructura. Comparemos respuestas, ¿ya? ¿Cómo era Cancerbero? Fíjense cómo eran las respuestas que tú me diste más la respuesta que te di yo. Y compara cuál de las dos está más completa, a cuál de las dos le falta algo. Compara y vamos a compartir tu respuesta después. Actividad de práctica guiada. Lean el siguiente texto que aparece en la página número 17. Van a reflexionar en torno a él y vamos a utilizar los pasos del modelo RISE de conocimiento para responder. ¿Ya? Van a leer este texto, el texto de Seth, ¿ya? Léanlo y después de leer, ustedes van a responder utilizando el modelo RISE la práctica independiente. Vuelvan a leer el texto de nuevo, ¿cierto? Y respondan la actividad que aparece usando el modelo RISE de conocimiento. Una vez que terminen, sáquenle foto a esta actividad y envíesela al profesor para revisarla. Esta de acá. Vuelven a leer el texto, ¿cierto? Y dicen la letra R. ¿Qué significa la letra R del modelo RISE? Que tengo que repetir parte de la pregunta para responder. ¿Cómo era Seth? Ahí repiten ustedes. La letra I. Tengo que incluir mi respuesta. ¿Cómo era Seth? De acuerdo a lo que leyeron, ustedes incluyen su respuesta. ¿Era bueno, era malo, era malévolo, era destructor? ¿Qué es lo que era? La letra C. Cito mi evidencia. ¿Cuáles son las características que me da el texto para decir cómo era Seth? Y por último, explico la evidencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahí en el ticket de salida. O sea, en la práctica independiente. Terminan esto, le sacan una foto y me lo envían. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos debemos seguir para hacer esto? Esas dos preguntas. Y al final está el ticket de salida y dice acá, nombre del alumno, lee el siguiente fragmento del texto Tauret y luego completa la respuesta RISE a la pregunta que está a continuación. Dice así, con cuerpo de hipopótamo, cola y cabeza de cocodrilo y garras de león, esta divinidad vigilaba el sueño y protegía
a las mujeres durante el embarazo y el parto. Tauret era la única diosa femenina a la que se le representaba embarazada. También cumplía una función funeraria, pues ayudaba al difunto a reencarnarse en una nueva forma en su vida eterna espiritual. Por este motivo, uno de los 3 lechos sobre los cuales era depositado el difunto para iniciar el viaje al más allá tenía la forma de un hipopótamo. La pregunta dice, ¿cómo es Tauret? Lee la siguiente respuesta, dice, y completa la parte que falta. La parte que falta. Aquí está la letra R, que es tomar parte de la respuesta, y ya está lista. La I, que es incluir la respuesta, también está lista. La C, que es citar la evidencia. Ustedes van a tener que buscar la evidencia acá que me diga a mí o que me fundamente el por qué la respuesta de este niño dice que era la diosa protectora de las embarazadas y de los difuntos. ¿Por qué aquí se respondió, en otras palabras, por qué aquí se respondió en la letra I que Tauret era la diosa protectora de las embarazadas y de los difuntos? Ustedes tienen que buscar en el texto cuáles son las evidencias que confirmen eso y lo colocan aquí en la letra C. Y la letra E no tienen que hacer nada porque la letra E ya está hecha. ¿Ya? Solamente tienen que completar la letra C, que es citar la evidencia del texto. Esa fue la clase de hoy día, chiquillos. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no duden en hacérmela. Yo voy a estar conectado mañana hasta las 9 de la noche más o menos, porque voy a estar planificando, voy a estar haciendo otras cositas. Así que hasta esa hora voy a poder estar aclarando sus dudas. ¿Ya? Pasen una muy bonita un muy bonito fin de semana. Regaloneen harto con sus papás, estén en sus casitas, cuídense, no salgan a no ser de que sea muy necesario, protéjanse si salen con todos sus implementos de seguridad, que tengan una bonita Pascua de Resurrección, ¿cierto? Ojalá que el conejito los pase a vigilar y que ande bien, tapadito con la mascarilla, con sus guantes para dejarle los huevitos. Así que eso, un abrazo enorme a todos ustedes, un beso y nos vemos. Chau, chau. Ah, se me olvidaba algo. Tarea para la casa. Tengo una tarea para la casa que tienen que hacer. Miren, la primera tarea, van a leer el texto El monstruo del lago Ness de la página número 9 y 10 y luego van a responder la pregunta que aparece a continuación. Y la segunda tarea, van a leer el texto El verdadero Drácula de la página número 11 y 12 y luego van a responder la pregunta que aparece a continuación. ¿Ya? Así que van a tener tarea, se me había olvidado. Tarea para la casa. Son textos cortitos que van a leer y son textos divertidos. En la primera, el primer texto es una pregunta que tienen que responder y en la segunda son 2 preguntas. En total, 3 preguntas que van a responder en el cuaderno de trabajo Aptus, no en su cuaderno de asignatura, en el libro Aptus. ¿Ya? Y ahora sí, me despido. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao, chao.